Hola de conscientes y bienvenidos a este Tu Podcast, Diana y Ricardo, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad. Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes. Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos, porque lo vivimos día a día. Hoy tuvimos la oportunidad de tener a Ana Giraldo, realmente una mujer extraordinaria. Nos pudo sacar de tantas dudas, de tantos tabús, así que si no quieres hablar sobre sexualidad, este episodio no es para ti. Pero si te interesa sobre niños y sobre grandes, este episodio realmente te va a gustar. Hola Diana. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Ay, bien, espérate, pongo esto un poquito más. Ay, ahora sí. ¿Cómo vas, querida? Todo bien aquí, ya emocionada por escuchar y que nos informes, nos cuentes, nos eduques. Y qué pena porque yo estaba como, en esta cuenta no es, en esa tampoco aparece nada. ¿Dónde está Diana? O sea, estaba más perdida. No, Pero bueno, ni siquiera nos encontramos. ¿cómo estás? Miren, bueno, les cuento un poco. La verdad para mí es un placer tener aquí a Ana. Ana es sexóloga y trata temas sobre niños, pero también sobre adultos, sobre la sexualidad en mujeres, que también es un tabú, sobre la sexualidad en hombres. Entonces me parece súper interesante los temas que ella tiene. Tiene una página súper amplia de toda la información que da. Y bueno, me encantaría que te presentes un poco para empezar. Bueno, Diana y todos los que nos están oyendo en este momento, yo soy Ana Sofía Giraldo, como tú dijiste, soy sexóloga, trabajo en todo este tema desde el 2009, me dedico muchísimo a toda la parte de educación sexual y erótica, sobre todo en los adultos, aunque hoy vamos a trabajar el tema de educación sexual en los niños, pues realmente lo que yo trabajo es que el adulto se empodere de una manera tal que sea capaz de ser el guía que sus hijos necesitan. Entonces sigue siendo pues como adultos, aunque lo que estamos sembrando es hacia las siguientes generaciones. Así es, y mira, te cuento que yo tengo un grupo de mamás conscientes y me dieron muchos temas por los que querían que tratemos en esta conversación, que tienen dudas sobre el ser madres, porque la mayoría de las que yo tengo son madres primerizas, y al igual que yo. Entonces es un tabú súper grande porque creo que para mí, bueno, para nuestra familia, para Diana y Ricardo, es súper importante crear conciencia y sanar muchas cosas del niño interior, de nosotros como adultos, para poder como quitar esas fijaciones que nos venimos trayendo desde el pasado y no pasarlas a nuestros hijos en este presente. Parte de esa sanación lo hacemos en nuestro taller 21 días para enamorarnos. Y me parece importante porque limpiamos cosas que a la larga muchas veces podemos afectar a las nuevas generaciones. Así Entonces, es. yo creo que hay ciertos tabús que me encantaría o etiquetas que existen, como no te toques, qué vergüenza, como que llegar virgen al matrimonio, todas estas cosas que les pasamos a nuestros hijos y muchas veces no nos estamos dando cuenta. No, capaz por falta de información más que de por querer hacerles daño en realidad, ¿no? Entonces, bueno, en este paso te tengo algunas dudas. O sea, por ejemplo, el momento que yo estoy bañándolo a mi hijo, yo normalmente le pido permiso de que voy a topar sus partes íntimas o cualquier parte de su cuerpo para limpiarlo, porque tengo y entiendo que no es mi cuerpo. Conforme él vaya creciendo y tenga una conciencia, creo que va a ser más importante que entienda que él es de él. Porque a veces como padres tomamos una posición muy fuerte al decir, él es mío. Y ahí se tornan también cosas a la larga que pueden ser difíciles de manejar. Sí, pues no, interesante. Yo creo que hay que entender qué es lo que hay detrás de cada uno de esos conceptos de crianza, o sea, qué es lo que realmente quieres vos decir, o sea, cómo se fundamenta esa instrucción que vos das. Es decir, yo te pido permiso
¿Por qué? Porque quiero que cuando tú seas grande la gente te pida permiso para tocarte, quiero que tú pidas permiso para tocarte a alguien, yo le pido permiso a mi marido para tocarlo, o hasta dónde va mi instrucción o en qué se basa. O sea, independiente de que sea eso, los besos, lo que sea, es importante entender siempre la raíz de la instrucción que yo quiero dar. O sea, de dónde se fundamenta, porque uno de los cambios que uno tiene que hacer es entender ese fundamento de eso que estoy dictando, y con ese fundamento entendido, entender que voy a pasar de solo la instrucción de te pido permiso, pero no te digo ni por qué, ni te explico, ni nada, sino que más bien paso y voy a la raíz de mi instrucción y te digo, mira, a mí, como tu mamá, me parece importante pedirte permiso porque siento que no es tu cuerpo, siento que no es mi cuerpo, siento que es tu cuerpo, y me gustaría que tú entendieras que alguien, si te quiere tocar el cuerpo, pues debe tener tu consentimiento, y que si tú le quieres tocar el cuerpo a alguien más, también es importante que tengas el consentimiento, en caso de que eso sea pues como lo que quieres decir. Es decir, cómo desarrollo y doy, además de la instrucción, información que a este pequeño ser humano le ayude a tomar buenas decisiones en el futuro. Ana, ¿y desde qué edad tenemos que hacerlo? ¿Y cómo orientarles en la sexualidad? Me parece importante. Desde los 0 años, desde cero. Es que hablar de sexualidad también es hablar de los afectos, las expresiones de amor, las expresiones, ojo, las expresiones de amor no solo con mi hijo o mi hija o mi hija o lo que sea que yo tenga ese pequeño ser humano, las expresiones de amor también con mi pareja o con el cuidador que yo tenga en potestad de este pequeño ser humano. Esas expresiones de amor, por ejemplo, que yo tengo con esa otra persona, son educación sexual. ¿Ok? Y cómo orientarlos hacia esa sexualidad? O sea, cómo nos, en este caso lo que me dices, o sea, tal vez la manera de decirle entonces tan contundente de te voy a tocar o te doy un permiso, pero si no le explico por qué lo hago. Pero ¿cómo oriento hacia la sexualidad? ¿Cómo le cuento? Porque la verdad creo que todas las mamás tenemos esa duda. ¿Cómo empezamos? Porque es un tabú decirles, cuidado con tus partes íntimas, en vez de decirles la palabra como tal, vagina o pene, que muchas veces creo que eso es más, Pero vos, ¿no querés que le toquen la vagina o no querés que le toquen la vulva? ok. Entendamos que vagina es este canal por donde introducen el pene en caso de una relación heterosexual, o le pueden introducir el dedo, ¿cierto? Entonces, y todo este sistema genital externo es la vulva, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vos no querés que le toquen? La vulva, o sea, la vagina, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, empezar, por ejemplo, a dar educación sexual hablando de pequeños. O sea, ¿cuánto tiene tu pequeño ser humano? Bueno, el mío tiene un año recién. Listo. Entonces, hablemos de cómo le vamos a decir a un pequeño ser humano. Nariz, codos, es hombre, ¿cierto? Ajá, sí. Testículos, glande, pene. O sea, ya solamente decir esas palabras constituye como una primera como apropiación de qué, del lenguaje. Yo puedo explicar lo que es. Entonces, por ejemplo, en esa primera etapa, vos vas a tener, vas a pasar ahora por todo la dejada del pañal. En la dejada del pañal hay un concepto importante, es donde se hacen pues las diferentes, no sé, las diferentes, ¿cómo se? Como el pipí y el popó, o sea, las necesidades básicas corporales. Ok. Entonces, pensemos que las necesidades básicas corporales se hacen es en el baño. Entonces, esa transición implica también empezar a entender un concepto de intimidad como pipí y popó se hacen en el baño, se hacen para ti solo, mamá, papá o X, Y, Z, el que sea el cuidador, te puede limpiar o te va a limpiar así. ¿Y qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, alguna vez tuve mamás o papás de pequeños seres humanos de ponerle 2, 3 años, 4, que llegan a la guardería y, ay, no, no dejes que nadie te limpie, y se rasgan las vestiduras. Y yo le digo, está todo bien, amiga, pero le has enseñado realmente a limpiarse. Pues yo lo limpio en la casa. Y entonces,
¿Cuándo va a aprender a limpiarse? Si le decís que nadie más lo limpie y si vos no le enseñás a limpiarse, ¿para cuándo pues? Eso es el cambio que hay que hacer, es cambiar de solamente hablar de terror a empezar a hablar de cómo lograr hacer las pequeñas cosas. Entonces, cosas súper de sexualidad, de educación sexual. ¿Cuánto tiempo saco, por ejemplo, para niños de 1 año como el tuyo? ¿Cuánto tiempo saco con mi pareja? ¿Cómo nos amamos mi pareja y yo? ¿Cuánto tiempo nos miramos a los ojos? ¿Cómo discutimos? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo aprendemos otra vez a unirnos como pareja? ¿Cómo nos expresamos el amor? ¿Por qué? Porque es que los niños sobre todo como, o sea, cuando todavía no tienen un control muy grande del lenguaje, todo lo que ven y entienden es a través del lenguaje no verbal. Entonces, mira, por ejemplo, que educación sexual es cómo estamos vos y yo como pareja. Y ahí es difícil porque creo que todas las mamás primerizas tenemos este problema de que cómo regresamos a nuestra vida sexual de una manera fácil. Hay muchas mujeres que me dicen, perdí el apetito sexual, ¿qué hago? O sea, no tengo ganas. Y muchas preguntamos también cómo manejamos el tema de la privacidad. Ujú. Entonces, mira, ahí mira que es como una combinación, porque claro, si vos pensás, o sea, tus cuidadores, es muy seguro que me digas que son seres asexuales. Entonces, vos como niña pequeña, si vos pensás en tus cuidadores, vas a ver que tus cuidadores se volvieron seres asexuados. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, hablarle a una persona de cómo tienen relaciones sexuales, sus papás le dejan como, ay, no, no quiero saber. Y bueno, y no es que vos tengas que ver la película porno, cómo le hace tu mamá, tu papá o lo que sea, así o asá. Pero, sí es importante entender que las parejas que cultivan el tiempo de calidad empiezan a dar un cambio total. ¿Por qué? Porque hacen entender que la intimidad es algo importante para mantener la relación. Entonces, cosas importantes, no tengo deseo sexual, entender sí. Por ejemplo, el primer año de vida del bebé, o sea, el primer año de vida del primer bebé de una pareja es una transformación brutal. O sea, es como pasar de ser oruga a ser mariposa. Pero yo no me puedo quedar pensando, oh, no tengo vida de mariposa, de oruga, es una desgracia. No, yo tengo que decir, pues pucha, ¿cómo voy a vivir como mariposa? O sea, ¿cómo hago para reconectarme? Y eso también es educación sexual. Es que yo quiero decirle a los papás, mamás que me oyen, que si estamos y seguimos pensando que lo único de lo que debemos hablar es de penetración y de cómo viven los niños al mundo solo bajo el lente de la reproducción, estamos jodidos. Porque eso no es real. ¿Y qué genera, por ejemplo, que tengamos eso solo en la cabeza? Que si un hombre no se le para en la adultez, se le acabó la vida sexual. Que si a una mujer le duele la penetración, se le acabó la vida sexual. Que si la mujer piensa que no tiene deseo sexual, no piensa que hay otras formas o artes amatorias que no sean la penetración y no se da permiso y el hombre tampoco se da permiso. Que si piensan en que solo los contactos íntimos que son realmente valiosos tienen que tener la penetración, mira todo el espiral que da. Sí, es Cuando hay súper un amplio. montón de cosas que no son eso. O sea, vos tenés sexo oral, vos tenés sexo anal, vos puedes tener juguetes, vos puedes tener ver pornografía, vos puedes tener un striptease, vos puedes tener un involucramiento de otras personas, vos puedes tener placer en muchísimas formas. Entonces, ¿por qué solo seguir pensando en qué penetración es de lo único que tenemos que hablar cuando damos educación sexual? Bueno, aquí nos preguntan, Ana, ¿qué son seres asexuales? O sea, yo creo que Ana se refiere al hecho de que las personas como tal, cuando nos vienen a preguntar los niños cualquier tema de cómo vino un niño al mundo, hablamos sobre el hecho de, ay, vino con la cigüeña, o el hecho de no, o sea, dejamos de saber qué es sexualidad como tal, ¿cierto? No, seres asexuales es como los papás se invisibilizan en su lado íntimo para parecer que nunca tienen sexo.
Entonces vos nunca los oís teniendo sexo, vos nunca ves que tienen tiempo de intimidad, ellos no salen juntos, solo están dedicados a los niños. Las mamás somos super mamás pollitas. ¿Cómo vamos a abandonar a los niños? ¿Cómo me voy a ir 3 horas sin mi hijo? Y entonces es todo este tipo de cosas que uno dice, chiquis, o sea, de verdad, el centro de un hogar feliz son unos cuidadores felices. Entonces, seres asexuados es como si nosotros creyéramos que nuestros papás o nuestros cuidadores nunca tienen actividad sexual. ¿Y Y eso cómo se los no es real. transmitimos, Ana, a los niños? ¿Cómo les Mira, decimos, por necesito ejemplo, intimidad? no, le dices, por ejemplo, mira, le lees los cuentos por la noche y después le dices, chao muñeco, chao, te quiero mucho, ya se acabó el tiempo de mamá contigo, ahora vamos a tener mamá y papá un tiempo, un espacio de intimidad. Yo creo que cuando tienen 1 año, vos simplemente lo acostas a dormir, no tenés que decirle eso. Cuando va creciendo, te mantienes, chao, vamos a tener un momento de intimidad. Ah, tú te vas de pijamada con las amiguitas. Muñeco, nosotros vamos a salir más ricos solos si es que queremos estar solos. ¿Y qué va? Y entonces a veces los papás son, ¿y qué va a pensar? ¿Qué hago? Y yo soy como, ni siquiera, o sea, ni siquiera piensan como, ah, bueno, que les vaya bien, chao. O sea, no. Somos nosotros los que como nos damos vueltas Nos ahí en qué decir. predisponemos ya. Ana, y otra consulta. Aquí nos dicen, ¿qué podemos manejar sobre el estereotipo de colores rosado-azul? Porque tenemos este estereotipo tan marcado y decimos mujeres, hombres. ¿Tú tienes un poco, nos puedes dar un poco de información sobre ese tema? Porque veo que topas algo sobre esto en tu curso de sexualidad para niños. Educación sexual. Ujú. Mira, todo eso también hace parte de la educación sexual y es toda la parte de lo que nosotros concebimos. Tú eres de Ecuador, ¿cierto? Sí, De Quito. sí, Listo. Por ejemplo, Quito, desde mi perspectiva, es una ciudad, o sea, dentro de todo el contexto latinoamericano, todos tenemos unos símiles muy grandes. Por ejemplo, Quito para a mí me impacta porque es una ciudad que sigue estando mucho más cautelosa, o sea, es como si estuvieran, o sea, yo me acuerdo cuando yo iba a Quito, yo decía, pucha, esto parece como Bogotá de los 80, o sea, o sea, era como o sea, tiene unas perspectivas aún muy machistas, para decirlo directamente. Y teniendo exacto. en cuenta y cómo base que toda Latinoamérica es machista, ¿listo? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, y sin hablar específicamente de Quito, pero entendiendo uno de dónde viene, listo, porque si hay zonas que son más machistas que otras, uno tiene que entender que tiene que remarle más para que el cambio se dé, porque incluso uno está muy ahí como arrinconado sin saberlo, listo, lo que vos hablas, me imagino, de la conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar del rosado o el azul, yo tengo que entender que lo que estoy realmente hablando es de cómo considero yo que debe ser un hombre real o cómo considero yo que debe ser una mujer real. ¿Listo? Eso se llaman roles o estereotipos de género. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que lo que hace es dar exactamente los mismos resultados que tenemos en este momento. Entonces, por ejemplo, tú, Diana, tienes un niño, ¿cierto? Sí. Pero a las mamás de niñas a veces me dicen como, o sea, los casos que yo más trabajo de masturbación son masturbación infantil, femenina, Wow. femenina. A mí no me vienen cuidadores diciéndome, mi niño se está masturbando, ¿qué voy a hacer? O sea, por ejemplo, vos ves que tu pequeño tiene exploraciones y vos sentís, ay, sí, pues, o sea, que, ya, pues. ¿Por qué? Porque en mi concepto de lo que debería ser un hombre, entonces nosotros en nuestro concepto latino decimos como, ah, Es normal. berraco, berraco, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos niñas que expresan su energía sexual, que es más poderosa que la de los hombres? O sea, cuando estamos en crudo, así como en raw, es más poderosa muchas veces que la de los hombres. ¿Y qué pasa? Hay una agonía, hay un agobio, hay una cosa que no sabemos cómo manejar, pero es precisamente porque está hablando de nosotros. Entonces, por ejemplo, entender en educación sexual que lo primero que yo tengo que entender es cómo veo yo la sexualidad, porque eso es lo que yo voy a transmitir, es fundamental. Entonces, roles y estereotipos de género o azul y rosa es una estupidez.
Sí, ¿Por me qué? parece. Porque nadie va a dejar de ser niña si se pone el color azul. Nadie va a dejar de ser niño si juega a ser chef. Nadie va a jugar o sea, nada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hay un cambio grande donde las mujeres apropiándose de los roles masculinos está bien visto. O sea, es como, berraca mi hija, o sea, hace lo que quiere lo hace, ¿sí o no? Pero cuando hay una apropiación de los hombres en los roles femeninos, se ve mal porque está llorando, o sea, que deje de ser tan, no, es que vos lo vas a volver gay de todo lo que lo mimás, vos lo vas a volver gay de todo lo que lo abrazás y le das besos, y hay niños que son súper sensibles, per se porque son sensibles, son seres humanos, y hay toda una cosa de lo vas a volver marica. O sea, me vas a disculpar la palabra, pero a veces yo voy con los papás y yo digo, amigos, pero ¿en qué siglo estamos? O sea, ya Sí, no o sea, más. creo que a nivel general Latinoamérica aún le falta, pero todo un continente por pasar este tema machista, indudablemente. Y en eso también me parece algo muy importante que me encantaría que nos compartas. ¿Cómo manejamos el autoerotismo en un niño? Porque desde que son niños ya empiezan a hacer este tipo de cosas en los juegos, en cualquier lado. Puedes verlos que se están ya este, sensibilizando con Masturbándose. algo, Dígalo, exacto. Y dígalo, Diana. Masturbándose. exacto, ¿y cómo lo manejamos? Y peor en un lugar público. Yo creo que todo el mundo se asusta más en un lugar público que en casa. Pero en general, ¿cómo generamos esos comportamientos de una manera adecuada sin generar traumas en los niños? Listo, entonces entender, amor, entiendo que tu cuerpo te da placer, el cuerpo de todos los seres humanos da placer y es importante que lo tengas y que lo conozcas y que sepas cómo te gusta. Sin embargo, yo como tu mamá te quiero decir que no, para el mundo, yo muchas veces utilizo esto, para el mundo adulto, porque mi hija es como, ¿por qué esta estupidez? Yo digo, para los adultos, porque es una mirada del adulto, Sí. entonces debes saber que hay tiempos y momentos y lugares donde hacerlo. Entonces, dale instrucciones de dónde sí hacerlo. Ve, vas a estar en tu cuarto si quieres y dices, quiero irme para mi pieza, te sientas en tu cuarto, cierras tu puerta y yo te doy un rato mientras que salimos a otro lado. Ana, pero entonces, ¿cómo así? Pues lo dejo pues que esté ahí pues pegado. Sí, ¿sabes cuánto me demoro yo con las mujeres adultas diciéndoles, amigas, su cuerpo es suyo? ¿Tú qué pues? Hacemos una pausa para contarte que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianayricardo.org. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como @familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Porque, ¿qué pasa? Para ser un buen amante, uno tiene que saber qué le gusta a uno. Y cuando uno sabe qué le gusta a uno, podérselo decir al otro. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con nuestras mujeres criadas en el mundo machista y latino que hemos estado hablando? Que la mujer no tiene ni la más remota idea que le gusta porque cree que todo su placer debe venir de la gestión de lo que haga el hombre. Hablando de un caso heterosexual, pues. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es Y que digas, o Diana, sea, es como da para arriba y para abajo. bueno, yo creo que ahí va otra pregunta, más hacia el lado de cómo manejamos ya en el tema de los papás, ya los que somos grandes, ¿no? Después de haber sido padres, ya teniendo un hijo mucho más grande. O creo que para todos se va esta pregunta. ¿Cómo manejamos el tema de la sexualidad en nosotros? ¿Cómo ¿Cómo así? lo transformamos a que no sea un tabú? Porque es un tabú para todo el mundo. Y entonces, Mira, por tanto para hombres ejemplo, como para mujeres, es hablar de difícil. sexualidad se aprende. ¿Perdón? Que hablar de sexualidad se aprende. Lo que me estás diciendo es, yo no tengo capacidad de hablar de ese tema. Ok. Sí, es ¿Sí o que es no? un tabú, exacto. Y yo creo que
lo que uno va enseñando es porque necesita ir aprendiendo. Y entonces me parece interesante entender más estos conceptos, porque creo que a nivel general las mujeres, como tú mismo acabas de decir, nos encerramos en que la sexualidad tiene que venir de parte de nuestra pareja. Entonces, un poco cómo son tus talleres en este caso para las mujeres. Y bueno, sí me gustaría también que topes un poco también para los hombres, porque Mira, en los talleres de educación sexual y erótica, o sea, yo siempre, como te decía desde el principio, me enfoco en el adulto. Nosotros tenemos pues, o sea, tenemos cosas presenciales, pero tenemos muchas cosas virtuales, están todas en español, porque sentimos que, pues, que hay una necesidad muy importante de educación sexual en español. Entonces tenemos talleres desde sexo oral, sexo anal, orgasmos, o sea, cómo, pero por ejemplo tenemos uno de orgasmos femeninos que es una mujer que cree que no llega a su orgasmo, que no sabe cómo hacerlo, que no lo logra, que no eso, es como me apropio del placer en mi cuerpo, listo. Tenemos otro que se llama Toma las riendas de tu sexualidad, que es precisamente ese trabajo de conciencia del adulto de, pues pucha, o sea, ¿qué voy a hacer con este? O sea, ¿qué voy a hacer con como este sentimiento de que no hay nada más para hacer? Una de las cosas que a mí más me gusta, Diana, es cuando la gente me dice, Ana, soy una pelota, o sea, no sé nada, estoy en pañales. Porque me parece un acto de demasiada valentía reconocer que estás en un momento donde vos, todo lo que creíste que era el universo, nada más te descubriste que era un punto minúsculo, paupérrimo, pegado en un papel de la pared. O sea, no estás viendo todo lo que hay. Entonces, ponerle, por ejemplo, entender que la penetración no es el todo, es una de las cosas más difíciles del adulto. Permitirse sentir miedo y explorar. O sea, nuestros niños, ¿qué miedo tienen a explorar? Cero, o sea, cero. Son exploradores natos. Nosotros como adultos lo perdemos. ¿Cuántas prácticas sexuales hay? Chéveres. ¿Cuánta diversidad erótica hay? Entonces, por ejemplo, yo en educación sexual les recomiendo a los cuidadores no hablar de, ay, no, cuando tengas un novio. Yo digo, no, tiene que llegar la cuando, persona. no, cuando tengas un, o sea, ya, te digo, Diana, para que nos preparemos, es mejor decir el día que tú quieras tener una relación, porque ya no se va a hablar ni siquiera de parejas. Todas las configuraciones relacionales van a cambiar y la Exacto. monogamia puede no ser ya la reina. Entonces es importante también prepararnos para eso. No, yo jamás le digo a mi hija, ay, cuando tú tengas un novio, le digo, el día que tú quieras compartir con alguien, o sea, que tú quieras tener una relación, ya. Solo con eso estoy educando desde un neutro y solo con eso estoy generando que ese pequeño ser humano en su adultez tenga más posibilidades que las que tengo yo. Porque nosotros solo comemos frijoles. Siempre lo digo, es como comer frijoles y comemos frijoles, pero se nos olvida que hay sushi, que hay, no sé, comida india, comida pakistaní, comida española, comida italiana, comida francesa. Hay tantas, tantas, tantas preparaciones. Y yo Y creo que nos, yo sí me siento súper botada en este tema, porque, o sea, creo que a toda Latinoamérica nos pasa, indudablemente más a las mujeres, siento yo, no sé, tú tus estadísticas que lo ves, pero siento que más a las mujeres tenemos este estereotipo y este tabú tan fuerte de decir, ni siquiera sé cómo manejar mi sexualidad, cómo lo manejo con mi pareja, ¿no? exacto, entonces ahí hay un trabajo que vos tenés que hacer desde el adulto y sobre todo a los cuidadores, papás, mamás, yo les digo mucho, o sea, hágalo. A veces uno no tiene la fuerza para hacerlo por uno mismo porque uno está como quien dice en su propia mente condenado a no tener placer. No, yo solo tengo sexo porque mi pareja quiere, pero la verdad, yo no lo tendría y yo les digo, vale, lo que me estás diciendo, lo que yo estoy oyendo es, mi placer no es suficientemente importante para mí, porque mi deber es darle placer a alguien más, pero yo no valgo la pena suficiente como para conectarme con mi placer. Y es tenaz, o sea, es tenaz tener ¿Y esa eso lo tienes visión. más en hombres o en mujeres? No, claramente en Latinoamérica es más femenino, claro, en Latinoamérica es más femenino. ¿Y O sea, qué temas tratas para los hombres?
No, para los hombres tienen un montón de dificultades. Por ejemplo, cuando no tienen disfunciones eréctiles, se les acaba el universo, porque creen que lo único que tienen que hacer es tener el pene erecto. Por eso, en la educación sexual, lo que yo propongo es no hablen solo de penetración. ¿Sabes qué? O sea, no, la penetración es el acto reproductivo, pero dentro de, ponele este año. No sé, si supongamos que vos no estás buscando bebé, no sé si estás buscando o no estás buscando, pero supongamos que vos no estás buscando bebé. ¿Cuántas veces, o sea, cuántas veces tener sexo por reproducción? Es verdad, mucha gente lo hace. Y eso tiene que ver mucho con la conciencia de si quiero traer un hijo al mundo. Pero más, Claro, pero vos estás ahí por el placer, no por la reproducción. exacto. Entonces, si el placer tiene una cuota tan alta de tus interacciones sexuales, ¿por qué solo hablar de reproducción? Qué pregunta tan, tan fuerte. Y eso es lo que hacemos. Entonces, entender que el cambio que yo haga en mí repercute en la felicidad de mis hijos, para mí es un aliciente que le doy mucho como a los cuidadores, a los papás, mamás y de niños, de seres humanos, porque les digo, pues pucha, o sea, finalmente todo lo que vos hagas por vos, por tu placer, va a repercutir en la forma en la que estos pequeños seres humanos van a concebir el mundo, las relaciones y su propio placer. Ana, y hay una pregunta que sí tengo. Cuando son niños, tienden a jugar ya temas sexuales, entre niños. ¿Cómo diferenciar el hecho de que eso es un abuso versus, o per se, que es un juego en ese momento? Entonces ahí tenés una cosa, las mayores cosas de consulta son masturbación femenina y juegos sexuales homosexuales de hombres. Esos son los dos temas más álgidos en la infancia, que yo digo como, pero un juego sexual infantil no necesariamente denota la orientación del deseo de ese pequeño ser humano. Es decir, si un hombre le da un beso a otro hombre porque ve que sus papás se dan un beso como expresión de cariño o porque simplemente tiene mucho cariño hacia ese personaje, pues no significa que va a ser gay per se. Listo, o sea, no es como, ya mi hijo es gay. Y si usted siente ese sentimiento de mi hijo es gay, o sea, lo invito a reflexionar sobre su homofobia, porque creemos que no somos homofóbicos, pero seguimos siendo diversifóbicos. Todo lo que se sale de la heterosexualidad, de la monogamia, de cómo nosotros lo vivimos, nos parece aterrador. Todo, 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 todo. O sea, ahora en Halloween, no sé si viste una noticia de un pequeño niño que se disfrazó de Tony Stark y llegaron al colegio y le hicieron un bullying tenaz. Y el niño, o sea, se quitó todo el maquillaje y todo, pues estaba divino el muchachito, porque no aceptamos la diferencia, porque no aceptamos la diversidad, porque nos cuesta entender que el mundo se ve como a través de un fractal y cada uno tiene una pequeña parte para verlo. Entonces, trabajar en esa aceptación de la diversidad, tú que vives en otro lado, o sea, que eres minoría, ¿cómo Ujú. se siente ser minoría? Tenaz. ¿Cómo se siente estar fuera de la norma? Tenaz. Nosotros como mujeres lo sentimos. O sea, yo a veces le digo a mi esposa, a veces le digo, es que tú eres la norma, porque tú eres hombre, tienes poder adquisitivo, tuviste estudios, tienes dinero, o sea, eres blanco. Dije, tú eres la norma. Todos los que estamos por fuera de la norma tenemos que lidiar con Con lograr ser muchas aceptados. etiquetas. Pero Exacto. en ese momento, ¿cómo diferenciamos el que es un juego versus en este caso es un A abuso un abuso sexual? sexual. Mira, los juegos sexuales infantiles generalmente tienen consensualidad, son en partes, en lugares íntimos. La exploración sexual siempre ha estado, hace parte del desarrollo sexual de un ser humano. Las involucrados tienen o la misma edad o un rango más o menos de 4 o 5 años de diferencia, no más arriba,
porque ya más arriba ya el mayor tiene conciencia del poder. O sea, yo he tenido personas que me dicen, yo tenía 7 años y mi primo de 18, o sea, me tocaba, claramente ahí hay un abuso sexual, porque el de 18 claramente tiene una conciencia de lo que está haciendo, o sea, sabe lo que está haciendo y sabe que está mal hecho. Entonces, sí, ay, no, que hubo una exploración anal de 2 niños en el colegio y en la guardería y que el uno le tocó el ano al otro y al otro le duele mucho y no es capaz de hacer poco, no es un abuso sexual. O sea, estaban mirando todos los huecos y lo hicieron mal. Esto, o sea, como que hay que ver también el contexto. Yo creo que salir de que la educación sexual se tiene que basar solo en el terror también es un paso importante, porque así con el terror es como nos han educado a nosotros. Y también eso genera un montón de disfunciones. Por ejemplo, en los hombres hay una que se llama, que, ojo, dependiendo de la mirada, desde el mundo occidental se llama anaeyaculación, y es la incapacidad de controlar que tenga yo o no eyaculación. Entonces, esto se da porque los casos que yo he visto, no me vayas a llegar con una muchachita en embarazo, no me vayas a llegar con un muchachito, no me vayas. Entonces, desarrollan toda una angustia existencial frente a la eyaculación y cuando son adultos empiezan a tener dificultades, porque imagínate si vos, criada en tu mundo machista y latinoamericano que hemos hablado, tu nivel de, o sea, como quien dice, tu sensación de lo hice bien es ver al hombre eyacular en caso de una relación heterosexual. Si ese hombre no eyacula, ¿qué empieza a pasar con tu autoestima erótica? Entonces, ves, todo, o sea, educar desde el terror no debería ser. Y eso lo digo para qué, para que reflexionemos que no todo es abuso sexual, que hay que llegar a cuáles son las instrucciones que quiero dar y cómo las quiero dar para que ese pequeño ser humano cada vez tenga mejor conciencia de cómo tomar mejores decisiones y alzar la mano en caso de necesitarlo. O sea, la idea no es perpetuar el terror como educación, la idea es empezar a dar información y empoderamiento para una real toma de decisiones. Sí, porque creo que ahí es fundamental. Si haces de esa manera, los niños te van a tener la confianza de venir a contarte las cosas y no va a ser como la misma comunicación que hemos tenido hasta ahora latinoamericana, donde no se habla de sexo entre padres e hijos. No existe una comunicación adecuada, ni tampoco entendimos lo que era manejar nuestra sexualidad de una manera agradable como seres humanos. Ujú, ujú, así es. Entonces, entender también una cosa en educación sexual y es que uno da educación sexual a los niños que preguntan y a los niños que no preguntan. Bueno, Ana, en serio, gracias por estar aquí, de verdad. Para todos los que nos están escuchando y nos siguen, aquí arriba tengo una flecha donde pueden tocar y tienen familia.consciente y a Ana también en su cuenta. Pueden seguirles, si tienen el icono azul de seguir, pongan seguir. Vayan a ver sus redes sociales, me encanta el contenido que tiene, me encantan los talleres que tiene, son bastante nutritivos e interesantes también. Así que las espero a que se puedan comunicar en cualquiera de las dos redes con mucho amor. Y gracias, Ana, de verdad, por toda esa información. Creo que es muy importante y fundamental. Dianis, ve, acá hay una pregunta y dice, alguien dice, a mí me preocupa el tabú sexual por edad, yo soy demasiado abierta con mis hijos porque me parece que tienen acceso a mucha información, es mejor que parta desde casa, pero veo a la gente tan Aterrada. tan aterrada que no sé si la que hace mal soy yo. No, tú lo haces muy bien, tú lo haces muy bien, precisamente porque así como nuestros papás no nos dieron educación sexual, pero nosotros no teníamos dónde acceder a nada de información, la nueva generación es la generación con mayor información a menor edad en la historia de la humanidad. De manera que lo estás haciendo muy bien porque lo que tú no le digas se va a llenar como un Tetris mal llenado y vale la pena hacerlo bien. O sea que te felicito y también enseñar diversidad es enseñar que habrá gente que tenga mucho tabú en esto, pero que tú quieres ser un canal, una fuente real de información al respecto y que eso es lo que estás cultivando. Entonces que a ti te pueden preguntar lo que sea, pero que se va a encontrar mucha gente que tal vez no sea tan abierta como tú y que eso también hace parte de la vida. Yo creo que eso es algo importante, ¿no? Lo que acaba de decir Ana. Esta generación realmente está 1000 veces más adelantada que nosotros con la información que tiene, ¿no? Así es, así es. Entonces ya
por más que nosotros digamos, no, no sé qué, no sé qué, no, no quiero decirle. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos usar el control parental? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos si ellos, o sea, para los niños chiquitos, como nos, pues cuando nosotros éramos niños chiquitos, tal vez para muchos el acceso a la información era a través de revistas pornográficas. ¿Cuántos chats con tantas carajadas y tantas pendejadas y tantos videos absurdos reciben en este momento los papás y cómo sueltan sus celulares a sus niños con toda esa información robando por ahí guardada en lugares que usted a veces ni se da cuenta? Entonces, hay que hablar. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentres con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.